Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al canal de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. El día de hoy tenemos nuevamente el gusto de tener como invitada a la doctora Carolina Serrano Barquín. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de México aquí en la facultad y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el primer nivel. El día de hoy ella viene a hablarnos de un tema que a mí personalmente me parece interesantísimo, que es el tema de la creatividad y bueno, su relación con el tema que yo trabajo, que es el tema de los talentos. Doctora, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. No, al contrario, gracias por venir. La creatividad, ¿qué es la creatividad? Pues mira, en realidad la creatividad es un proceso en el cual tú inventas, creas o innovas, que no son, tampoco son sinónimos, tienen sus características, digamos, muy particulares, pero de una manera general, algo diferente. Okay. Algo que no está repetido, es algo nuevo. Perfecto. ¿Todos los seres humanos somos creativos? Mira, yo digo que sí, pero te voy a decir mi idea muy personal y no siempre coincide la gente conmigo, pero bueno, eso es lo que yo creo. Se piensa o se ha creído históricamente que el hombre ha evolucionado por ser inteligente. Yo personalmente creo que ha sido por ser creativo. Okay. Para mí la diferencia, porque hay quienes relacionan casi juntitas la inteligencia y la creatividad, vamos a encontrar que hay teóricos que no las separan completamente. Yo pienso que el ser creativo es una persona eminentemente inteligente, pero no todos los inteligentes son creativos. Claro. ¿Sí? Entonces, he ahí la importancia de aprovechar las dos cosas, la inteligencia y la creatividad. Hablamos de inteligencia, claro, como una forma de solución de problemas, digamos, ¿no? Pero una persona puede solucionar un problema como ya otra persona lo ha solucionado y le ha funcionado. Entonces, esta parte de la innovación a mí me parece importantísima, porque eso estamos tratando de dar a entender que una persona es capaz de dar una nueva respuesta, quizá a una misma pregunta que ya se ha respondido, pero que genere más beneficios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por supuesto, porque la respuesta que va a dar no va a ser una ya dada, okay, sino va a ser una respuesta diferente, una respuesta nueva, incluso una respuesta a lo mejor un poco ilógica, por así decirlo, ¿no? Dentro de la creatividad, algo interesante en este proceso que te comentaba yo, es que aquí se retoma ese pensamiento que no es nada más el pensamiento lógico, sino también el pensamiento abstracto. Ese pensamiento a donde se recrea la fantasía y la imaginación, que no necesariamente va muy de la mano del pensamiento lógico. Yo no quiero decir ni que este sea mejor que el otro, es justamente la combinación de ambos, ni más ni menos. Y te lo comento porque la creatividad, por ejemplo, estuvo despreciada durante siglos, ¿sí? Incluso vamos a ver que grandes personajes, grandes teóricos, grandes filósofos de la misma historia la despreciaban, ¿sí? Incluso vamos a encontrar que hasta hace poco la palabra como tal se reconoce por la Real Academia. Okay. Sí, o sea, parecía que era un estorbo, ¿no? Para algunos, no sé, Sartre, el mismo Freud, Pascal. Vamos a encontrar en muchos personajes donde se va a privilegiar exclusivamente el pensamiento lógico. Y lo demás era estorbo. Le hacía daño al ser humano. Oiga, doctora, ¿y cómo reconocer a una persona creativa, primero? Y segundo, ¿cómo fomentar la creatividad en las personas? Bueno, la persona creativa, pienso yo, que tampoco hay una manera particular sí, no hay receta, no hay una manera particular de detectarla, pero vamos a ver que es una persona inquieta, que generalmente está aportando cosas nuevas, y me refiero, por ejemplo, desde las propias ideas. ¿Sí? Entonces, en una misma plática, y si lo viéramos de esta manera, y si por qué no aportamos a esto, y por qué no lo hacemos de tal otra forma, o sea, es esa persona que generalmente está dando varias alternativas a una misma situación.
Muy interesante, porque entonces el creativo no solo tiene que ver con el inventor de máquinas y de vacunas, sino también con ideas, con propuestas. Muy interesante. ¿Y cómo puede uno ayudar, fomentar, apoyar a las personas para que se atrevan a ser creativos? Supongo que muchos no lo explotan porque les da vergüenza o temor fracasar, por ejemplo. Es que justamente uno de los tantos obstáculos que hay para la creatividad es el miedo. Es el miedo al que dirán. Entonces la gente no se atreve a decir sus ideas porque dice, no, es que está muy loca esta idea y qué van a decir de mí. Entonces es el prejuicio, el miedo, no sé, quizá la poca seguridad en uno mismo. Entonces le es más difícil, por ejemplo, a la persona retraída. Ajá. Sin embargo, también es creativa. Sí. Entonces, ¿cómo fomentarla? Desde muy chicos. O sea, a los niños, por ejemplo, en casa, pongo un ejemplo muy común, ¿no? Le dice uno al niño, a ver, haz un árbol. Y lo pinta de azul y dice uno, no, los árboles son verdes. Y entonces ahí estamos ya castrando, estamos obstaculizando, estamos deteniendo ese proceso creativo, ¿no? Hay quienes dicen que no es bueno tampoco dejarlos libres en su fantasía. Yo digo que sí. Claro. El mundo es el que se encarga de estarlo limitando, de estarlo restringiendo, de estarle poniendo normas, de estarle poniendo un cuadrado. Barreras, cuadrados, sí. Así es. Entonces a los niños creo yo que hay que dejarlos que iluminen, que hagan cosas, que jueguen, que inventen historias. Esto que está usted ahorita comentando me parece muy interesante y esto lo tengo yo muy digamos, real en mis clases, ¿no? Muchos alumnos se meten a mi clase de creatividad porque piensan que porque tienen habilidades manuales, los voy a poner a hacer florecitas de migajón y yo decepción. No, claro. La creatividad no está en las manos. Claro, ¿sí? Se puede aplicar con las manos. Por supuesto, sí. Y qué bueno que se aplique con las manos, que digamos es la manera en que la mayoría de la gente la puede desarrollar, pero no es eso la creatividad. No es eso, claro. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en la creatividad existen 3 elementos, por así decirlos, fundamentales. Uno es la persona creativa, que ya dijimos que todos somos creativos, pero no la hemos desarrollado. Exacto. Otra es el proceso creativo, que empieza justamente como una idea. O sea, la creatividad es un proceso epistémico. ¿Sí? ¿Podría usted decir un término equivalente epistémico para que algunos de nuestros seguidores que no tengan el manejo de esta información quede más claro? Sí, disculpe, por favor. No, estoy de acuerdo. Es un proceso de pensamiento. Es un proceso de creación de ideas. Exacto. Está en nuestro cerebro, digamos, ¿sí? Es un proceso donde, digamos, trabajamos mentalmente primero la idea. Y digamos, el tercer elemento es el producto creativo. Y por producto creativo tampoco tenemos necesariamente que entender como un objeto tangible. Claro. ¿Sí? Por así decirlo, las grandes revoluciones son procesos ideológicos, o sea, de ideas que se llevan a cabo y no hay, digamos, un objeto. Claro. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de creatividad en el arte, bueno, lo podemos encontrar en la arquitectura, en la escultura, en la pintura, en la poesía, qué sé yo, ¿no? Y digamos, está el objeto tangible como tal. Pero digamos, si alguien nos recita un poema, pues aunque esté en el aire, no deja de ser más creativo. Entonces también hay que cuidar esos aspectos. La creatividad no es manualidades, no son procesos, digamos, que se vean necesariamente. Fíjese, doctora, que ahorita todo lo que está diciendo de verdad es algo para un servidor muy interesante, porque como le comentaba en la entrega anterior, estamos desarrollando la teoría de la paz-equilibrio. Y aquí se propone llegar a ser en el hacer, que es eres lo que haces y haces lo que eres sin contradicción. La propuesta es encuentra una actividad, porque desde aquí se percibe que el hacer le da sentido a tu vida. ¿Okay? Encuentra un hacer, una actividad en la que destaques de manera natural, que sea tu talento, algo que se te da de forma muy sencilla y por supuesto en la que puedes ser creativo.
Yo creo que entonces, si usted nos regalara algunas palabras respecto de cómo lograr que alguien se dé cuenta del área para la que es creativo, sería un aporte importante incluso para esta propuesta teórica. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda ayudar a las personas para que se den cuenta en qué área son creativos? Y se lo pregunto con base en lo siguiente: así como dice usted que probablemente todos seamos creativos, nosotros aquí consideramos que todos somos inteligentes, pero unos somos inteligentes para el fútbol, otros para la pintura, otros para la escritura, ¿sí? Seguramente sucede algo similar en el área de la creatividad, por favor. Sí, por supuesto que sí. Hay teóricos como Howard Gardner, por ejemplo, que él trabaja las inteligencias múltiples, precisamente, y digamos, en la creatividad vamos a encontrar que efectivamente uno tiene que desarrollar o tratar de desarrollar esa faceta, esa, digamos, parte de nosotros que nos es más familiar o que tenemos un don, si es que así lo queremos ver, o simplemente son habilidades con las cuales nosotros nos sentimos más a gusto. Efectivamente hay, hasta donde yo sé, muchos instrumentos que pueden aplicarse para detectar, digamos, esas áreas en donde nosotros nos podemos desenvolver más fácilmente. Sin embargo, para la gente en general, digamos que no tiene acceso a este tipo de instrumentos que generalmente se aplican en un espacio determinado, que son con personas que les van a cobrar alguna consulta, qué sé yo. Para el público en general, yo lo que les sugiero es que efectivamente sean un poquito más observadores de sí mismos. Observadores de sí mismos, muy bien. Entonces, ¿dónde me siento yo hábil? Apto, capaz. Sí, y generalmente es en donde nos gusta. Exactamente. Esa parte que nos gusta hacer a nosotros en la vida, digamos, de manera cotidiana, tenemos primero que detectarla. Exacto. Si no la detectamos, pues entonces como que andamos nada más dando pisotones por todos lados, ¿no? O probando por todos lados, que no es malo, ¿eh? También eso es importante. Una forma de ir encontrando, ¿verdad? Así es, sí. Es una forma de ir encontrando. Sí. Pero si somos observadores de nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta en qué ámbito nos desarrollamos mal. Aquí, por ejemplo, fíjese que la labor, por ejemplo, de los padres, incluso de algunos compañeritos, amigos, maestros, que detecten alguna habilidad en particular de algún jovencito, un chico, ¿sería conveniente que ellos mismos apoyaran el desarrollo de esa habilidad? Pero por supuesto que sí. Porque a veces, a una niña se le ven dotes de bailarina. Ella quiere ser teibolera y los papás se asustan. Cuando ella podría ser una gran bailarina y no por ello dedicarse a actividades cercanas a la sexualidad, ¿no? O sea, simplemente pues ser una gran bailarina. Pero los prejuicios a veces detienen el andar, ¿no? de los jóvenes. Yo creo que ahí, ¿qué podría compartirnos? Es sumamente interesante, porque resulta que generalmente también los padres le ven ciertas cualidades o talentos a los hijos que ellos quisieran. Eso está bien. Exacto. Por supuesto que ese es un problema muy grave. Entonces, efectivamente, la madre le ve dotes de bailarina a la niña porque algún día estuvo brincando, por decirlo. La idealiza, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué hacen los padres o hacemos desafortunadamente? Le cargamos a los hijos todo aquello que nosotros quisimos ser y no pudimos. Claro. Y eso es una tragedia, verdaderamente. Entonces el niño va a odiar en vez de tener gusto por aquella actividad. Yo por eso digo que hay que ser muy observadores. Y observar no implica encasillar al hijo en una observar lo que es. Lo que el niño quiere. No lo que uno quisiera. Lo que uno quiere. Claro. Exacto. Definitivamente. Porque no va a funcionar por ahí el asunto. Entonces checa con la propuesta que le estamos ofreciendo desde la teoría de ser en el hacer. Eres lo que haces y haces lo que eres, sin contradicción, con gusto y sin queja. Y eso de alguna manera podría favorecer encontrar la creatividad e incluso desarrollar un talento, ¿no? Pero por supuesto. Vivir más cómodo esta vida. Por supuesto. ¿No? O sea, si nosotros vemos un niño que le gusta cocinar y al otro le gusta escribir y al otro le gusta leer, ¿por qué a todos ponerlos a cocinar, por decir algo? Fíjese que eso que está usted diciendo a mí me hace pensar en los uniformes de las escuelas. ¿Por qué a todos impartirles las mismas materias, todo? Si no todos lo van a aprovechar, porque esa universalidad te desvía de tu verdadero ser en el hacer.
de tu creatividad. Claro, hay que saberle de todo, pero tampoco hay que abusar de saber de todo, porque terminas por saber de todo, pero nada en particular, y eso te hace que te pierdas, ¿no? Es un arma de dos filos, creo yo. Ahorita me viene a la mente una frase de Ortega y Gasset, un filósofo español, pero bueno, a mí me gusta mucho ese señor, pero digamos esta frase, no sé si me la sé de memoria, pero dice algo así como que la brutal estupidez con la que actúa un hombre que sabe mucho de una cosa e ignora de todo lo demás, ¿no? Entonces, yo creo que ni caer en ser muy especialista nada más de una temática y ya, ni tampoco ser aprendiz de todo y maestro de nada, ¿no? Pero yo sí considero que, por ejemplo, una persona creativa e inteligente debe tener un bagaje cultural amplio. Bueno, sí, más información, más manejo, más posibilidad de solucionar problemas, claro. Por supuesto. Sí. Y bueno, Mario. Doctora, una persona que se sabe creativa, lo tiene consciente, ¿qué características de personalidad o de comportamiento presentaría? Pues tampoco creo que haya así rasgos muy específicos, porque vuelvo a insistir, todos ya lo tendríamos detectados, ¿sí? Pero yo considero que, por ejemplo, puede ser una persona muy confiada en sí misma. Contenta. ¿Una autoestima saludable? Sí, saludable, por supuesto, que también existen los narcisos, ¿verdad? Claro. Los que se creen muy por encima de los demás. Megalómanos. Sí, los megalómanos. Lo que sucede es que Mario comenta autoestima saludable, porque aquí en la teoría decimos que la autoestima saludable no es sentirse mucho ni poco. Claro. Simple y sencillamente es aceptarse. O sea, te conoces, pero te aceptas, eso te da una autoestima saludable, que te da confianza. Así es. No es de, yo tengo que subir mi autoestima, ni tengo que bajarla, no, si no se trata de una cuestión mecánica, ¿no? El problema grave es que incluso en el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo, ¿no? Y según ellos con eso conocerían incluso las intenciones de los dioses, pero bueno, conócete a ti mismo. Yo creo que el punto no es conócete a ti mismo, sino acéptate a ti mismo, que esto es lo verdaderamente difícil. Esa es la odisea que hay que lograr. Bueno, lo que pasa es que también en este oráculo hay otra frase también importante, que es la de todo en equilibrio. Sí, pues es la teoría de la paz o equilibrio, justamente. Entonces, pero aceptarte te da ese equilibrio. Son justamente ni pasarse de un extremo, ¿verdad? Ni pensar que yo soy la persona más grande del planeta, ni sentirse uno que es menor que los demás, ¿no? Entonces sí es importante justamente empezar con conocerse a uno mismo, ¿verdad? Oiga, y bueno, como para ir cerrando esta tan interesante charla, que además le agradezco ya de antemano, ¿cómo esto de descubrir tu área de creatividad te permite encontrar de alguna manera tu talento? ¿Cómo lo podemos ir ligando con la temática que Mario nos está proponiendo también? Perdón. ¿Cómo ligar el área de creatividad que ya descubriste y que eso te permita desarrollar un talento? Bueno, yo soy ignorante en el aspecto del talento, del desarrollo del talento, pero me parece que están muy relacionados. Dudo que una persona talentosa no sea creativa, claro. Pero bueno, vuelvo a insistir, no es un área que yo conozca, me parece que están totalmente relacionadas. Entonces, ¿qué sucede? El talentoso generalmente se sabe que tiene ciertos talentos, entonces ahora lo que hay que hacer es desarrollarle la creatividad. Me parecería que la diferencia entre un talentoso y un creativo es que a lo mejor el creativo es más osado, más atrevido, ¿sí? Órale. Va por ahí más o menos lo que creo yo que pudiera ser, ¿no? Y si le sumamos al talento la creatividad, creo yo que puede ser una persona mucho más capaz de desarrollarse en todos sentidos, en sus talentos, de forma más creativa y en su vida en general, porque el ser creativo también es bien interesante. Generalmente la persona cuando se empieza a reconocer como una persona creativa, por decir, un niño que está inventando a cada rato cuentos, historias, personajes, qué sé yo,
con el tiempo se va dando cuenta que es una persona creativa, entonces vamos a ver cómo él va desarrollando también otro tipo de habilidades. Claro. Y la creatividad no es exclusivamente para una sola cosa. Vamos a ver cómo el ser creativo va a desarrollar su creatividad pues casi en todo. Desde Claro. que despierta se va a hacer un café diferente, ¿no? Claro. Se va a vestir diferente. O sea, no es una persona Claro. común y corriente. A eso me refería Ahorita que yo decías, con características muy así es. parecidas. Te digo, no podría yo decir que es el que se viste multicolor, No. no, pero a lo mejor sí tiene desde su propia presencia ciertos rasgos, ¿no? En los cuales no encaja con el común de la gente. Claro. Pues es muy interesante. Ya vamos a ir cerrando. Nada más le quiero comentar algo. No sé si esté de acuerdo en que, al igual que de la inteligencia comentamos que todos somos inteligentes, pero somos para diferentes cosas. El talentoso no es el único, no es solamente aquel que sabe matemáticas, historia o literatura, sino que puede haber talentoso en mecánica, en taquería, ¿sí me doy a entender? O sea, que sea creativo y que desarrolle ese talento. ¿Usted estaría de acuerdo con esta afirmación? Sí, ¿Sí? sí, definitivamente sí. Pues entonces... Doctora, no sabe cómo le agradezco yo personalmente, porque es uno de los temas que me interesa para el trabajo que voy a desarrollar, el que haya tenido el honor de visitarnos. Obviamente esta es una invitación, le reitero nuevamente, del canal, pero pues para toda la gente, así como yo, que se interesa mucho por el tema, que quiera conocer un poco más, ¿nos podría dejar por favor su correo electrónico? Con mucho gusto. Es Carolina S de Serrano B de Barquín @hotmail.com, y estoy a sus órdenes. Pues bueno, hasta aquí la entrega de esta tarde, ojalá les haya agradado. Nos vemos en la próxima. Y aunque yo no estoy en foco en la cámara ahorita, yo lo que le quiero agradecer es la paz con la que platica. Le deseo que así continúe y no sabe de verdad cuánto le agradezco que haya venido y aceptado esta invitación. Al contrario, gracias a ustedes.